Bienvenidos a Boh, The Art of Good Living. Después de un merecido descanso en la finca Los Arandinos, hoy os tengo preparado una sorpresa muy especial. Muy bien, Pedro. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Pues estamos en una viña que se llama Prodenero. Una viña realmente singular, ya ves la forma que tiene, la disposición que tiene. Tenemos viñedo en roca, tenemos una inclinación tremenda. Sí, aquí decimos que es donde plantaban viña la gente humilde hace muchos años. ¿Y eso por qué? Pues las parcelas, las fincas buenas, las parcelas buenas eran de las familias más pudientes y la gente, digamos, más humilde pues no le quedaba más que estos rincones poco accesibles, muy difíciles de trabajar, los ribazos que llamamos. Y veo un montón de colores diferentes. ¿A qué se debe esto? La verdad que ahora hemos venido en un momento en el que el viñedo está espectacular y se ve muy bien la mezcla de variedades que se hacía antiguamente, ¿no? Donde la gente hacía la mezcla del vino ya en el propio viñedo. En el propio viñedo. Sí, interpretando también un poco la forma de la parcela, dejando las variedades blancas en las zonas menos fértiles de la parcela y dejando el tempranillo en las zonas más de mejor suelo, ¿no? Y se ve muy bien, ya te digo, los tonos amarillos corresponden a las variedades blancas, por ejemplo, Viura y Malvasía. Aquí tenemos Viura, tenemos Malvasía, tenemos Graciano, Tempranillo, Garnacho. Entonces, la persona que plantó esta viña pues hizo esa mezcla pensando en el vino que iba a hacer, según su gusto personal. Antes no gustaban los vinos demasiado recios, demasiado tánicos, ¿no? Y por eso ponían uva blanca pues para suavizar la mezcla, para hacer los vinos más golosos. Ok, o sea, qué chulo, ya en la propia viña ya estaban visionando lo que iba a ser el producto final, eso es el algo vino. Muy bonito, sobre todo en una viña vieja como esta que tiene casi 80 años. Entonces, ¿qué carácter tendría este vino? Va a ser, en el sentido estricto, un viñedo singular, porque va a tener la singularidad que tiene esta parcela en cuanto a esa mezcla de variedades, en cuanto a ese suelo arcillo-calcáreo tan típico de la Rioja Alavesa, pues va a tener esa personalidad. Es algo muy común, el viñedo viejo. Sí, en esta parte, sobre todo en estos pueblos de Villabuena, Aldeza, Samaniego, se ha conservado mucho viñedo viejo y eso es un factor de calidad también. De acuerdo. Porque hay otras regiones, otras zonas, otros países que los viñedos no los mantienen tanto, ¿verdad? Pues sí, ya la viña cuando va adquiriendo una edad cada vez da menos producción y eso es menos rentable para el propietario. Claro, menos producción es menos, claro, por supuesto. Pero aquí con este sistema de terrazas que te he comentado antes, viñedo muy pequeño, pues a veces no es rentable ni siquiera transformar o arrancar ese viñedo y por eso se ha salvado, se ha conservado. También es singular este viñedo por la forma de trabajar que tenemos aquí. Aquí no pueden entrar tractores, entonces no entra bajo ningún concepto, ¿verdad? Claro, hay que hacerlo de forma manual o con la mula. Me parece impresionante este viñedo. Es muy bonito. Mira aquí, pues aquí van a salir 2 cajitas de uva, pero imagínate la calidad de esas uvas, la concentración que van a tener esas uvas. Y la verdad que ya te digo, para nosotros lo difícil es intervenir lo menos posible para que el vino represente la tierra. Eso es lo que quería explicar. Y vamos a mezclar todo, el subsuelo, el clima, la orientación, la inclinación, todo forma parte. Mira, por ejemplo, te voy a dar un dato. Este año 2019, de esta viña de Prodenero, hemos elaborado 600 litros de 600 litros. Porque vais a hacer un vino nuevo, entonces, entiendo, con este viñedo, algo que no habéis trabajado hasta ahora. Con el nombre de esta viña. De esta parcela. Sí. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ver también con las nuevas leyes que han cambiado este año en La Rioja, ¿verdad? Sí, ahí el Consejo Regulador se ha movido un poquito y nos ha permitido hacer esa diferenciación desde el viñedo singular, que sería el vino de municipio, vino de pueblo, digamos, con los diferentes nombres, Samaniego, Villabuena, Aldeza. Luego ya estaría el vino de subzona, que sería Rioja Alavesa, Rioja Alta, Rioja Oriental, y luego ya el vino de... De acuerdo, porque ha habido a mí me gusta pensar que es una pequeña revolución, una pequeña victoria del productor para poder hacer vinos únicos. Sobre todo para diferenciar el trabajo que se hace en la viña, que no es todo igual. Hay bodegas que trabajamos en la viticultura de una manera muy respetuosa,
¿Qué es lo más importante para hacer un buen vino? La viña. La viña. O sea, eso no te quepa ninguna duda. La viña es lo primero y lo fundamental. Y eso es lo que más mimáis. Claro, Es decir, estáis pendientes. el origen de un vino está en la viña. La verdad es que hablas con un gusto, con un amor de la viña que... Pues ni más ni menos que lo que hacemos día a día. Sí. Tengo unas ganas de probar los vinos que elaboras. Pues lo podemos probar luego. Este vino lo podemos probar luego en la bodega. Vamos si a... quieres. Qué bueno, pues tengo muchísimas ganas. ¿Qué variedad sería esta? Pues esto es Viura. Viura. Está dulce. buenísima, está buenísimo. Sí, está muy dulce. Es una pasada. Un granito de tempranillo. Pues. Tempranillo, qué bueno. Muchas gracias. Y aquí cuando elaboramos, la madre del cordero está aquí en el ollejo. Pues, ahí es donde está el tanino de mejor calidad, el color, los precursores aromáticos. Y cuando la uva está fermentando, lo que tenemos que intentar es sacar de aquí todo lo que nos interesa, todo eso que te he comentado, ¿no? También aquí están pegadas las levaduras, esta especie de cera que tiene la uva. Ok, ese color más blanquecino. Sí, ahí es donde Estas serían las levaduras. Donde están las levaduras pegadas. Madre mía, cómo me gusta este entorno, la verdad. Sí, ya queda poco tiempo de disfrutar de este paisaje. Sí, para mí es la época más bonita en La Rioja. Dentro de poco entrará el frío, esperemos que haga un invierno de los buenos y ya la hoja caerá y quedará la cepa entrará en reposo invernal, quedarán solamente los sarmientos, así que quedan, nada, 4 o 5 días. Porque ya con este aire también y el frío se caerá la hoja. Y ya nos tocan las chuletillas, el sarmiento, que tengo unas ganas. Y así termina nuestra visita a este viñedo singular. En el próximo vídeo os invito a una cata con Pedro de los exquisitos vinos Luis Cañas.